Bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Comenzamos con el vídeo 3. Estamos haciendo esta mochila que es una reproducción sacado de una foto. Si acabas de llegar, te pongo al tanto. Si quieres ver cómo hemos empezado, cómo hemos hecho desde el principio, te recomiendo que vayas al vídeo número 1. Ahora vamos a continuar en nuestro vídeo 3 y esta vuelta que corresponde ahora es muy sencillita. En el vídeo 2, en el anterior, nos hemos quedado en la vuelta 12, que era esta de aquí. Comenzamos con vuelta 13 y la vuelta 13 es muy fácil. Comenzamos siempre con 9 puntos en marrón oscuro. Y cuando ya tenemos los 9, el que hace 10, pasamos al color de base de nuestro cuadradito, en este caso el beige. Y en este color beige vamos a hacer 16 puntos. Vamos haciendo, vamos tejiendo y vamos contando hasta 16. Llevo 15. Este hace 16. Y cierro con el color del dibujo que tenemos aquí. Lo digo así porque ahora en cada cuadrito va a corresponder un color distinto. Entonces, aquí hacemos 4 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4. Retomo el beige. Y hacemos otros 16 puntos. Y eso es todo. 9 de inicio, 16, 4, 16. Facilito. Eso es todo lo que vamos a ir haciendo en cada uno de nuestros cuadraditos, el color que corresponda. Y en la siguiente vuelta pues lo repetimos igual, porque aquí van de 2 en 2. Pues entonces hacemos una vuelta y la siguiente se repite. Y así es como se ve. Está bonito, está bonito. Bueno, facilito. Voy a hacer la vuelta. Voy a hacer la siguiente que va a ser igual a esta. Y seguimos. Ya he acabado la vuelta 13 y la vuelta 14. Son iguales. Ahora vamos con la vuelta 15, donde comenzamos con los 9 puntos aquí en marrón oscuro y luego continuamos con el mismo color 13 puntos más. 9 más 13. Tengo 12, 13. Cierro en beige o en el color de base del cuadrado, porque luego en cada uno de los cuadrados es distinto el color, pero la cantidad de puntos son las mismas. Hago 3 puntos, 2, 3, cierro en este marrón ladrillo que tenemos aquí, hago 4 puntos, aquí 1, 2, 3, 4
Me regreso al beige para hacer los 3 puntos. Y después de estos 3 puntos de beige, retomaríamos el marrón oscuro para hacer 13 puntos y empezaríamos con el nuevo motivo, con lo cual serían 13 puntos más 9 más 13, ¿sí? Porque todo eso va todo en marrón oscuro, todo seguidito. Y se vería de esta manera. Aquí lo tenemos. Son estos entrantes aquí, aquí, y si ven, 13 más 9 más 13. Y la siguiente vuelta igual, ¿eh? Esto sería la 15 y la 16 se repite exactamente igual. Ya estoy aquí de vuelta. He hecho estas 2 vueltas donde el entrante en marrón oscuro llega al centro casi de nuestro dibujo central, donde hemos empezado con 9 puntos más 13, hemos hecho 3 en el color base, 4 en el dibujito interno, 3 color base, a continuación hemos hecho 13 más 9 más 13, un total de 35 puntos seguiditos en marrón oscuro. A partir de ahí, pues seguimos con nuestro siguiente recuadro, que seguimos los colores. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, porque esta era la vuelta 15, vuelta 15 y 16 que hemos repetido. Ahora la siguiente será la 17, que será igual a esta vuelta de aquí. Y la 18 igual a esta vuelta de aquí, porque como vamos repitiendo de 2 en 2 las vueltas, pues estas 2 vueltas las vamos a repetir a continuación. Vuelta 17 y 18. Podemos guiarnos por lo que ya tenemos hecho. Bien, una vez hemos hecho la vuelta 17 y 18, que ha sido repetir estas 2, ahora vamos a repetir esta. En la vuelta 19 tendremos de nuevo 3 puntos en el color de base, 5 en el cuadradito mismo color que hayamos hecho, 3 del color de base, y aquí haríamos 14 puntos, exactamente 14 puntos en el color de nuestro dibujo central. Repetiríamos los 3 del color base, los 5 del cuadradito negro y los 3 de color base, y pasaríamos a los 9 puntos en marrón oscuro que nos separan un cuadrito de otro. Aquí es simplemente guiarnos por lo que ya tenemos hecho. Entonces la 19 sería esta vuelta, la 20 sería esta. Entonces, de nuevo, yo voy a hacer esas 2 vueltas que las tenemos aquí hechas y solo tenemos que guiarnos por lo que ya tenemos hecho. Esto ya va tomando forma. Si miramos aquí el dibujo, vemos que ya empezaríamos por esta vuelta de aquí. Entonces, esto es lo que se le llama efecto espejo. Tenemos aquí arriba lo mismo que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, es fácil porque como ya lo tenemos, pues solamente guiarnos por lo que ya hemos hecho. Voy a hacer las 2 vueltas y vemos las siguientes 2 que también son bien facilitas. Bien, ya están aquí hechas las 2 vueltas, la vuelta 19 y la vuelta 20, que es repetir la misma. Ahora pasaríamos a la vuelta 21. La vuelta 21 sería
esta de aquí. ¿Pueden verlo? A ver, ahí. La siguiente o las siguientes dos vueltas, 21 y 22, serían estas dos vueltas de aquí. Que lo que haríamos serían los 9 puntos de la zona marrón oscuro. A continuación, haríamos 11 en el color base de nuestro cuadrado, 2 en el color de nuestro dibujo central. A continuación haríamos 10 puntos del color base y repetimos los 2 en el color del dibujito central y de nuevo 11 puntos para pasarnos ya al siguiente motivo. Entonces, a continuación de este cuadradito que hemos hecho, pues haríamos estas dos vueltas. Yo voy a hacerlas y seguimos. Ya hice las dos vueltas, que eran la 21 y la 22. A continuación, lo que haríamos sería la vuelta 23. Aquí yo ya me he adelantado un poquito. La vuelta 23, que sería esta misma vuelta de aquí. Esta que tenemos aquí. ¿Sí? La vuelta 23 haríamos los 9 puntos en marrón. Los 3 en el color base. Me voy a poner en este que es el color de inicio. Aquí los 9 marrón, 3 en el color base. Después haríamos 3 en el color de nuestro dibujo central. 3 en el color base. 4 en el color del cuadradito, del color que hayamos hecho nuestros cuadraditos. Repetimos los 3 del color base. Volvemos a hacer los 10 puntos que tenemos aquí del dibujo central. Acabaríamos con 3 de color de base y ya pasaríamos al siguiente 9 puntos de marrón oscuro. Estamos guiándonos ya por lo que tenemos hecho. Por lo tanto, aquí a continuación haríamos esta vuelta de aquí. Y luego la repetimos haciendo esta vuelta de aquí. Una vez hemos hecho estas dos, hacemos estas dos vueltas de aquí, que eran las dos que hicimos al inicio de nuestro recuadro, que eran, si no me equivoco, 36 puntos en el color base de nuestro cuadradito. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo espero que las explicaciones os estén ayudando, porque yo también voy sobre la marcha, ¿eh? No lo he hecho antes, estoy guiándome por la foto que tengo y lo estamos haciendo al tiempo. Así que aquí, como ven, pues eso se repite aquí y a continuación haríamos las dos vueltas que hicimos de inicio y luego ya pues seguimos con lo siguiente. De momento, ahí vamos. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta y he tejido estas dos vueltas de aquí, que son las dos mismas de abajo. Y miren qué bonito está quedando. Me gusta muchísimo. ¿Te gusta? Pues si no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita. Suscríbete ahí abajo. Hay un botoncito y te suscribes. Le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Suscríbete, suscríbete. Y vamos a continuar. A continuación vamos a hacer dos vueltas en marrón oscuro. Y así quedan enmarcados ya nuestra primera tanda de cuadritos. Bien, aquí hice las dos vueltas en marrón oscuro. Y he comenzado a distribuir los nuevos cuadraditos para la segunda tanda o la segunda ronda que tenemos de estos cuadraditos. Abajo hemos comenzado con el beige, con el cuadradito en beige. Aquí lo vamos a hacer en marrón claro. Donde teníamos el marrón ladrillo, lo vamos a poner en negro. Donde era
el marrón claro, ahora lo vamos a poner el ladrillo. Este digamos que es el ladito, entonces este cuarto cuadro se repite con el segundo y el quinto se repite con el primero. Entonces van de igual color. Y por último, este otro que antes era negro, ahora lo vamos a hacer en beige. Hacemos 2 vueltas igual, de 9 puntos de separación y 36 en los nuevos colores que vamos a asignar a nuestros nuevos recuadros o la segunda tanda que vamos a hacer aquí. Yo creo que más o menos tenemos una idea de cómo organizar los colores. Yo voy a repetir esta vuelta y empezaríamos, porque esta segunda vuelta correspondería a esta de aquí. Serían estas 2 vueltas que se hacen igual, solo que hemos cambiado el color. Voy a repetir esta vuelta y comenzamos asignando color a los cuadraditos que tenemos aquí. Voy a hacerlo y seguimos. Intento hacer esto lo más fácil y rápido posible. Entonces, primeramente ya habíamos asignado los colores que tenemos aquí de los nuevos recuadros. Ahora aquí ya he asignado el color del dibujo interno, que comenzamos aquí ya con estas patitas de aquí abajo. Ya las comenzamos aquí. Y el color del cuadradito que lleva también el recuadro. En fin, que vamos a ver cómo lo planteamos. Y aquí. El primer recuadro, en el inicio de vuelta, lo hemos puesto en marrón claro. El dibujo interno en negro, los cuadraditos en beige. Segundo recuadro. El recuadro lo hemos hecho en negro, el dibujo interno en beige y los cuadraditos en marrón oscuro. Tercer recuadro. Lo hemos hecho en ladrillo, el dibujito interno en marrón claro, los cuadraditos en negro. El 1, 2, 3, el cuarto recuadro es igual al segundo. Este de aquí es igual a este de aquí. El quinto recuadro es igual al primer recuadro al inicio de la vuelta, con lo cual los colores son los mismos, la combinación es igual. Y por último tenemos el sexto recuadro, base en beige, el dibujo interno en marrón ladrillo y los cuadraditos en marrón claro. Yo creo que de esta manera tenemos ya todos los colores asignados, con lo cual ya simplemente lo que corresponde es ir tejiendo lo que ya tenemos hecho en estos recuadros que ya hemos hecho antes. O sea, el motivo, la cantidad de puntos, cambio de color cuando corresponda y tal, es el mismo. Con lo cual ya no es nomás guiarnos por lo que tenemos y tejer repitiendo lo que ya tenemos. Recuerden que los cuadraditos estos son de 4 puntos. Estos de acá son de 5. Yo creo que con estas indicaciones podemos trabajar ya por nuestra cuenta, teniendo en cuenta que ya lo hemos hecho antes y podemos continuar la ruta prácticamente por nuestra cuenta. Later. Bueno, pues he repetido el motivo que tenemos aquí abajo, lo he repetido arriba, la segunda tanda de recuadros. Como ven, de nuevo, esta parte de aquí es igual a esta. Con lo cual, todo lo que he tenido que hacer es seguir pasos de lo que ya teníamos hecho. Para finalizar, pues he hecho una vuelta en marrón oscuro a todo alrededor
siguiendo las instrucciones de la foto. Aquí tenemos, una vez acabado, acaba aquí, justo como hemos hecho aquí. Y una vuelta en marrón oscuro. Ahora la siguiente vuelta es en color beige y vamos a emplazar los ojales. Yo he marcado donde voy a colocar mis ojales. Lo que he hecho ha sido poner los dos motivos que van de frente, que son estos dos, y he colocado aquí unos marcadores para colocar, para hacer los ojales justo que estén bien centraditos. He puesto marcas para hacer 10 ojales. Ay, que no se ven, 10 ojales a todo alrededor. Hay una distancia de unos 25, 26 puntos entre una marca y otra. Entonces, esta vuelta que la vamos a hacer en color beige, aquí es el cambio de vuelta, pues voy a tejer en color beige, si consigo cogerlo, aquí. Y voy a ir a mi primera marca. Las marcas las podemos poner para que nos coincidan. Las que tenemos aquí al frente, que coincidan con las que tenemos atrás. Y una aquí en los costados, de nuestra mochila. Bien, voy a empezar a tejer aquí. Vamos a ver, este último punto ya lo cierro en este color. Y voy a ir tejiendo un punto en cada punto hasta llegar 2 puntos antes de donde tengo el marcador. Tengo el marcador aquí, pues dejo 2 puntos antes, 2 puntos antes, 2 puntos después, más el que tengo en el marcador, serían 5 puntos. Entonces, lo que voy a hacer, estos 5 puntos que yo voy a dejar aquí sin tejer en la mochila, los voy a hacer sobre los hilos internos. Entonces, hago lo siguiente, cojo mis hilos. Esto ya lo hemos hecho antes, pero si no lo has visto antes, pues aquí está. 2, 3, 4, 5. Y aquí salto 1, 2 antes del marcador, 3 en el marcador y 2 después del marcador. Me hacen 5. El que hace 6, retomo el tejido. Y sigo tejiendo. Aquí ya tenemos un primer ojal. Ahora aquí yo voy tejiendo hacia el otro. La separación entre marcador y marcador son de unos 25, 26 puntos. Y cada vez que llego al marcador, pues dejo de tejer en la mochila 2 puntos antes, el marcador y 2 puntos después. Son los 5 puntos que tejo sobre los hilos internos y que luego salto y retomo. Aquí. Y así vamos haciendo toda la vuelta hasta tener los 10 ojales que he marcado. Seguimos tejiendo.
aquí. Ya tengo 2 antes del marcador. Así que hago mis 5 puntos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento abajo. 2, 3, 4, 5. El que hace 6, retomo. Y sigo tejiendo. Y ya tengo 2 ojales. Este y este. Y eso es lo que voy a seguir haciendo a lo largo de toda la vuelta. Cada vez que llego al marcador, 2 puntos antes, ya dejo de tejer en la mochila, empiezo a tejer en los hilos internos, me salto 2, 3 del marcador y otros 2 al otro lado del marcador. Y el que hace 6, retomo. Así toda la vuelta. He ido tejiendo 22 puntos, saltado 5. 22 puntos, saltado 5. Cuando ya he hecho toda la vuelta, he comenzado a hacer una vuelta en marrón claro. La siguiente vuelta será en este otro tono de marrón, el ladrillo. Así que tenemos esas vueltas de un punto en cada punto, de la misma forma que aparecen aquí. Pues voy a hacerlo. Voy a hacerlo y nos vemos. Recuerden, después de esta donde hemos emplazado los ojales, un punto en cada punto en marrón claro y la siguiente en el siguiente tono de marrón. Cuando ya hemos hecho estas 3 vueltas, cada una en un color, llegamos ya al final. Voy a cambiar aquí a marrón oscuro. Y aquí ya vamos a dejar los hilos internos. Ya no vamos a ir arrastrándolos con nosotros, sino que vamos a ir tejiendo hacia atrás. Y ahora, esta vez, escogiendo el punto entero. Este último, no. El anterior, pinchamos aquí el punto entero y cerramos. Saltamos un punto, que sería este, nos vamos al siguiente, cerramos, saltamos uno, nos vamos al siguiente, cogiéndolo entero y cerramos, saltamos uno al siguiente y cerramos. Y de esta forma vamos a ir cerrando la boca de la mochila. Estos hilos que tenemos aquí, pues ya los podemos cortar. Podemos hacerlo de esta manera. Tensamos, a ver que los coja todos. Este último lo vamos a dejar un poquito más largo para poderlo fijar mejor, para que no se nos deshaga. Pero estos otros podemos tensar un poquito, cortar, reacomodamos los puntos sin tirar demasiado, sin hacerlo demasiado fuerte, con suavidad. Y de esta manera los hilos ya quedan perdidos dentro. Este sí lo vamos a perder con aguja lanera porque aquí se nos puede perder. Se nos puede deshacer el punto. Entonces aquí el primer punto que hay, no, el segundo me lo traigo al frente. Y ahora aquí el punto primero lo llevo hacia atrás. A ver que lo coja bien, porque no me está dejando. Ahí. Y luego con aguja lanera ya lo perderemos. Bien, pues de esta forma vamos a ir tejiendo todo el borde
Ya saben, saltan un punto, vamos hacia atrás, saltamos un punto, nos vamos al siguiente. Saltamos un punto, nos vamos al siguiente. Es muy fácil y queda un acabado muy bonito. Bien, pues hacemos toda la vuelta y lo vamos a dejar aquí porque ya lo siguiente que tenemos que hacer es el cordón, los burlones, la gasa, y eso ya será en el siguiente vídeo. Este lo vamos a dejar aquí. Mientras tanto, hacemos esta vuelta y nos ponemos con el siguiente vídeo. Espero que te esté gustando. Un saludito. Hasta luego.